Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Después de haber celebrado la Pascua y Pentecostés y el domingo pasado la Santísima Trinidad, hoy la gran solemnidad del Corpus Christi. La pandemia todavía no nos deja celebrar las procesiones por las calles como quisiéramos, pero por la recomendación de nuestro arzobispo, en las iglesias, en los templos, podemos hacer pequeñas procesiones solemnes, adoraciones solemnes, bendición en la puerta al pueblo con el Santísimo Sacramento. Un día para adorar y reconocer la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Un día para agradecer que el Señor se ha quedado con nosotros en este sacramento admirable. Y un día para reflexionar sobre la caridad. Hoy es el día de Cáritas. Tenemos ya este año también poco a poco con sus medidas, pero tenemos la tómbola de Cáritas en el Paseo Sarasate en Pamplona. Bueno, pues ya es el día de la caridad porque la caridad nace de la Eucaristía y nos lleva a ella. Luego la Eucaristía nos lleva a vivir la caridad. Pues para todos nos felicitamos en este día grande del Corpus. Sin la Eucaristía no hay vida cristiana. No podemos vivir si no nos alimentamos del cuerpo del Señor, ofrecido en el marco de la celebración litúrgica con los hermanos de la comunidad cristiana. Hoy en nuestro programa vamos a hablar también de vida entregada, de caridad, de cómo viven la Eucaristía lejos de aquí. Y vamos a hablar con un obispo navarro, misionero en Perú, muchos años y que ahora pues está en esta etapa final de su vida en nuestra diócesis viviendo y también entregándose, como ya nos contará bien, a los enfermos. Está con nosotros Monseñor Juan José Larrañeta, obispo emérito del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Buenos días, don Juan José. Hola, buenos días. Bueno, dominico, hay que decir, obispo dominico. Vamos a retroceder a los inicios, ¿no? ¿Cómo conoces los dominicos y cómo comienza tu vocación religiosa? Pues muy sencillo. Yo he nacido en Villava. Yo tenía un hermano, ya murió, Felipe, que era dominico, 8 años mayor que yo. Entonces, primero vivía en Villava. Segundo, en Villava estaba el Seminario Hispanoamericano de Misioneros Dominicos, chiquitos. Yo ingresé ahí a los 11 años. Y ciertamente ahí es donde fragué un poco mi vocación. A los 11 años ingresé y ahí continué en la vida religiosa, noviciado, estudiantado, filosofía, teología, hasta que después me dio la locura de ir a misiones, porque es una auténtica locura el desplazarse. Yo muchas veces he pensado, los misioneros hacemos un gran sacrificio de entrega, sacrificio de ofrenda cuando nos vamos, pero no reparamos en lo que dejamos. Y dejamos una familia, dejamos unos papás, mis padres eran ya bastante mayores, y ciertamente, decía mi hermana una de las veces que volví yo de vacaciones, me dijo, mamá, la mamá muy valiente, pero en cuanto te marchaste, estuvo 2 meses sin poder dormir. ¿Lo sentían? Y otra, mi hermana María Eugenia, no podía despedirme de ella porque se quedaba llorando. Es decir, no solamente hace el sacrificio el misionero, sino también la familia. Y como en Navarra hay tantísimas familias que tienen misioneros y misioneras, pues esto es un aplauso también para ellas. Claro, efectivamente. Ahí es donde nació la vocación, cercano, Villava, de los dominicos. Yo hice la primera comunión de dominico. ¿Por qué? Porque mis padres eran pobres de solemnidad y no tenían dinero para comprar pues un traje de marinero, pero tenía el convento al lado. Y entonces, que era muy lista mi madre, fue al convento, pidió un hábito y me confeccionó a mí un hábito. Yo hice la primera comunión de hábito de ya era una llamada dominico. De Dios, ya era una llamada de Dios, sí. Y de ahí a Perú. De ya ahí, ordenado, imagino, sacerdote. Sí, después de cuando yo me ordené sacerdote me destinaron a Córdoba, estuve 6 años en la Universidad Laboral y después dije, mi idea principal era ir a misiones, pero tenía un hermano menor que yo que era también dominico y dije, bueno, voy a esperar a que él se ordene sacerdote y de ahí yo, y el año 72 ya emprendí el viaje
para las misiones del Perú. Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado en la frontera de Brasil, Bolivia y Perú. En la conjunción, ahí está la diócesis del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Para mayor información, Navarra tiene, porque lo he mirado, Navarra tiene 10.394 kilómetros cuadrados. Nuestro vicariato, nuestra diócesis tiene 158.000. No hay carreteras, hay muchos ríos y, claro, las comunicaciones son realmente difíciles. Bueno, pues ahí aterricé yo. Yo cuento algunas veces la primera impresión que tuve cuando llegué yo a mi destino primero, que fue Quillabamba, en quechua es Pampa de la Luna. Y ahí fue mi primer destino. Había un pequeño hospital que lo llevaban especialmente las misioneras dominicas del Rosario y a la semana siguiente yo visité el hospital. Llegué a la sala de niños. ¿Y cuál no fue mi sorpresa cuando vi que 6 de esos niños y alguna niña estaban con las manos vendadas? Y le dije a la madre Aquilina, española, que llevaba ya muchos años, le dije, oye Aquilina, ¿esto qué pasa? ¿Se han quemado? Dice, no, es que tienen tantos parásitos y lombrices en sus vientres que requieren tierra. Y entonces raspan las paredes, raspan. ¿Por qué? Porque para ellos es como un caramelo. Pues eso me llamó la atención muchísimo. Y yo decía, ¿dónde me he metido? Pues me he metido ahí, en esos lugares, en donde después hemos estado trabajando. Yo señalaría como 3 aspectos en la misión que me ha tocado vivir durante 36 años y destacaría en primer lugar la evangelización. Hemos ido a evangelizar, a anunciar que Dios es grande, que envía a su Hijo y que a través del Hijo nos salvamos. Hemos venido a eso. Pero claro, nosotros se nos había confiado a los españoles, la provincia de España, dominicana, nos había confiado esa zona de misión. Pero veíamos que cada vez venían menos gente y dije, aquí no cabe otra sino hacer un seminario. Y fundé un seminario, San Juan María Vianney, que todavía existe y que han egresado ya de ese seminario unos 40 sacerdotes nativos. ¿Por qué? Porque la finalidad de la misión es establecer una iglesia autóctona, claro, que se sirva ya de ellos, claro, y que ellos la gobiernen, la dirijan, la rijan, etc. Entonces, ciertamente, al fundar el seminario la cosa se alivió. Yo traje profesores de España, de Salamanca sobre todo, y de las Caldas de Marsella, y poco a poco han ido pasando, porque esto fue el año 1985, han pasado años y ahí sigue el seminario y gracias a Dios hay vocaciones diocesanas. Entonces, otro motivo muy importante fue la fundación del monasterio de clausura de las misioneras dominicas de clausura, y eso fue también en Quillabamba. Ahí desde la primera piedra a la última, pidiendo ayuda a todo el mundo, ahí fundamos el monasterio de clausura, monjas enclaustradas, encerradas, y siguen con un ardor, con una ilusión y con una pasión bastante grande. El otro día hablaba con ella porque era el cumpleaños de la Madre Superiora, y si no la llamo me mata, y entonces le dije, ¿y qué? ¿Cómo va la cosa? 13 novicias tenemos. Fíjate, qué diferencia, ¿verdad? ¿Qué diferencia de aquí? Qué diferencia de aquí, sí. Y en total, ya no me quiso decir. Ya, porque era un porque número... como yo soy el fundador, digo, si le decimos a Monseñor cuántas somos, va a decir por lo menos 2 para España. Y entonces no sé. Pero, en fin, la fundación ahí está y ciertamente es una honra para nuestra Iglesia y para la Iglesia universal. Muy bien, vamos a ver ahora, seguimos hablando de la Iglesia del Perú y don Juan José como obispo allá en Perú, pero vamos a ver este vídeo que hace referencia a este Evangelio, a este día grande del Corpus Christi.
El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le dijeron sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Envió entonces a 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde entre, decid al dueño de la casa: el maestro pregunta, ¿dónde está mi sala en que coma la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala grande en el piso de arriba, alfombrada y dispuesta, preparada allí para nosotros. Salieron los discípulos, llegaron a la ciudad y encontraron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Mientras cenaban, tomó pan y, dicha la bendición, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Tomando luego el cáliz, dio gracias, se lo dio y bebieron todos de él. Y les dijo: Esta es mi sangre de la nueva alianza, que será derramada por muchos. Os lo aseguro, ya no beberé del fruto de la vid hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y recitado el himno, salieron hacia el monte de los Olivos. Estamos en este día grande del Corpus hablando con don Juan José Larrañeta, obispo emérito en Perú, en el Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado. Don Juan José, en este día del Corpus, yo creo que una pregunta es, bueno, usted ya le hacen obispo y empieza a ejercer, ya nos ha dicho 3 grandes rasgos de lo que allá hizo de su misión, pero ¿cómo vivía la gente? ¿Cómo celebraba la Eucaristía hoy día del Corpus, ¿no? ¿Qué se encontró allá cuando tuvo que ser pastor y obispo de aquella gente? Bueno, cuando uno llega a esos lugares hay una preocupación muy grande. Y la primera preocupación diría yo que es la salud. ¿Cómo vamos a predicar a gente si realmente no conocen al Señor? Entonces hay que predicar sobre todo el ejercicio de la caridad. Nosotros los misioneros nos han conocido allá, ¿por qué? Porque hemos sido amigos, porque nos hemos acordado de ellos, porque la gente, yo tengo una parte de gente que es andina, de los Andes, esos son los más piadosos y esos son los que mejor celebran el Corpus y todas las festividades, sobre todo lo referente al Señor crucificado, lo tienen clavado y ellos que lo tienen clavado viven en profundidad el misterio de la cruz. Por eso digo, ¿cómo se celebra? Pues vivamente, con verdadera ilusión, con verdaderas ganas y sobre todo con ese cariño que se profesan los unos a los otros. No hay gente, yo en lo que conozco, yo conozco bastante partes de América, pero en lo que conozco yo del Perú, no he visto gente más hospitalaria que estos peruanos que viven en el Ande. Son sumamente hospitalarios. Quiere decir que la caridad está presente en sus corazones y como tienen tanta caridad son capaces de distribuir esa caridad hacia los demás. Por eso la celebración del Corpus Christi es una celebración muy importante y yo pido especialmente en ese día por nuestros sacerdotes. Yo como obispo tengo muchos sacerdotes y les he prometido rezar por ellos. ¿Por qué? Porque ciertamente a veces los sacerdotes pasan por momentos de dificultades. Y si un animador no está animado, es muy difícil que anime al otro. Por eso yo pido por ellos y en el Corpus un recuerdo muy especial. Hubo un cargo importante en la Conferencia Episcopal de Perú, fue nombrado secretario general. ¿Qué experiencia tuvo de esos años sirviendo a los obispos en la Bueno, conferencia? como secretario general he tenido 2 periodos, 6 años, y entonces he conocido a todos los obispos, a unos y a otros, y realmente había mucha hermandad y mucha fraternidad. Y como secretario general, pues he tenido que visitar muchísimas diócesis, asistir a muchas consagraciones episcopales, y realmente no hace mucho, hace menos de un año,
estuvo el Papa en Puerto Maldonado, Efectivamente. el Papa Francisco estuvo, y él estaba el pobre todo sudoroso, y yo cuando le saludé, estábamos ya todos vestidos de obispos, y le dije, Santo Padre, yo aquí he estado 32 años de obispo. Y el Papa me miró asombrado y me dijo, como es argentino, me dijo, habrás quedado cocinadito, ¿no? Bueno, pues es decir, realmente vivir en la selva es algo grandioso porque es mucho mérito, y vivir en lo que hemos vivido nosotros es vivir un poco en la piedad. La gente del Perú es muy piadosa. Si tú me dices, ¿cómo se celebran? Con piedad, con fervor, con ilusión. Y eso vale mucho, y eso además es una auténtica predicación para los demás. Muy interesante toda la experiencia de una vida de obispo en Perú. Vamos a ver este segundo vídeo que reproduce hoy, Día del Corpus, la escena de la última cena de la película de La Pasión de Mel Gibson. Namayas Nakom. Daudi. Sana'ani. Resha. Diavella Sagi min be'ale. En Radafuli. Irdafon Nakom. Altik Halon. Ithei Menachma. Die hoda kasta. Die la. Die huminaba. Tundra ai. Avata rabata nash. Yave khayuki lehom. Ai. Bla. Kautum lem hakti na seltomma. Bilathil komara hem haki hita. Hithe hivo denale dena. Kokavel dena veiflekom. Toen. Hivolakom. En toen maha amenindi. Matinda undi ehwe ana arch. Koste. Chaya. Laite na shalaba lehin biati. Kabilule wa okulu tenau kishmi dilukomi hiv Kabilu steu tenademi te bretha khadatha di hivlekom wathrabin di mashle khatayin Udo denale te grani. Bien, pues hemos visto esa escena de la última cena hoy, Día del Corpus Christi. Hacemos esta gran celebración de la presencia real del Señor en la Eucaristía. Bueno, estamos con don Juan José, obispo emérito en Perú. Nos queda ya muy poco tiempo, pero yo creo que hay que rescatar en este Día de la Caridad la jubilación de obispo hoy con los enfermos dominicos en la enfermería, sirviendo a los enfermos
¿Cómo vive un obispo emérito esta realidad? ¿Cómo estás viviendo? Oye, una cosita un inciso, viendo La Pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando Juan Pablo II escuchó hablar de esa película, le llamó a Mel Gibson y le dice: Señor, quiero ver la película con usted. Y efectivamente he visto yo la sala una sala pequeña donde el Papa ve algunas películas o ve algunos documentales, y entonces estaba el Papa, dice, con los ojos saliendo. Y cuando acabó la película, dice que le agarró del brazo a Mel Gibson y dice: sí, señor, así ha sido. Así ha sido, sí. O sea que... Es impresionante, sí. Su vida, don Juan José, actual con los enfermos, decíamos. Nosotros en Villaba, desde el convento, tenemos dos comunidades, la comunidad nuestra, la normal, y después la comunidad de enfermos. Hay 15 enfermos, se nos han muerto 8 o 10, se nos han muerto. Ha invadido el COVID de una manera fuerte, fuerte, fuerte. Y ahí estamos cuidando. Tenemos preocupación en la enfermería por dos cosas, diría yo. Una, por tener la cultura del acompañamiento a aquel que sufre. Y otro, por tener la cultura de una muerte bien hecha. O sea, que sabemos morir a la gente como Dios manda. Es una gran virtud, porque a veces hay familia que se desespera, y nosotros pues tenemos la enfermería para toda la provincia de España. Van viniendo, ahora van a venir otros 2 enfermos, y vamos, atendemos lo mejor posible, no hay ningún problema, sino todo lo contrario. Es un cargo que tenemos y una carga, pero una carga bendita, porque es una carga en la caridad, y eso vale mucho. Para terminar, don Juan José, ya una vida larga de obispo, ¿cómo ve el futuro? ¿Qué nos diría a los cristianos de Navarra? Bueno, ya sé que es muy presuntuoso, pero bueno, 2 palabras. 2 palabras. Primero, que las familias sigan siendo misioneras. ¿Por qué? Porque el aporte de Navarra ha sido grandioso. Ha sido grandioso. Ha habido una fecha en los años anteriores, cuando estaba yo en Perú y visitaba Lima, ha habido una fecha en que todas las superioras de los conventos femeninos eran navarras. Sí. ¿Por qué? Porque tienen temple, tienen temperamento, saben mandar y saben también ser obedecidas, por si acaso. Entonces yo lo que diría, que las familias sigan siendo misioneras y que no duden lo que decía el Papa el otro día, decía: la oración es importantísima, aunque parece que Dios no os escucha, Dios os escucha. Entonces, si Dios nos escucha, que nosotros sepamos escuchar a Dios. Pues muchas gracias, don Juan José. Se nos ha acabado el tiempo. Gracias, rezamos por usted y rece también por nosotros. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada más, hasta el próximo domingo. Si Dios quiere, nos volveremos a ver para ver la realidad de nuestra Iglesia de Navarra.